Saludos, buenas tardes, buenos días para quien nos escuche del otro lado del Atlántico. Hoy vamos a tratar un tema, bueno, ya hemos dedicado algún programa más a los temas de satélites, pero en este caso vamos a hablar de una modalidad que se está imponiendo por su costo, por su facilidad de armado, la posibilidad de ponerlo en órbita de una manera sencilla, fácil y rápida. Se llamará los picos satélites. Y con nosotros se encuentra un argentino en la diáspora, en Madrid, que es radioaficionado, aunque no lo ejerce actualmente, es el EU8 Alfa Gol xilófono, y que lo encontré de casualidad en esto de los vericuetos digitales de las BBS, pero hace ya mucho tiempo, muchos meses, casualmente hablamos de este tema, de las BBS, y de repente, inopinadamente, me apareció en mi agenda de contactos su teléfono y recordé esa conversación que tuvimos previa. Y la verdad que me animé a contactar y quiero decir que enseguida me atendió de una manera maravillosa, genial, muy amable, muy afable. Y eso ha dado pie a esta edición de la NET de la Tecnología con este tema. Pero háblanos un poquito Chaquela, quién es Daniel, a qué se dedica, cuál es su cometido un poquito en este mundo. Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias primero por invitarme. Un saludo a todos los que nos escuchan o nos ven en aquellos casos. Mi nombre es Daniel Cialdelia, yo soy argentino, de padres italianos, de ahí el nombre. Viví muchos años en Argentina y ahora llevo 21 años viviendo en Madrid, en España. Eso es un poco la historia rápida. Yo comencé en esto del mundo de la radio, diría que fue de las primeras cosas que tenían algo que ver con esas cosas raras que nos gustan a nosotros, que son la tecnología, las computadoras, la radio. Bueno, empecé hace muchos años atrás, si no me equivoco, por el año 87, en lo que se llama el Radio Club Ciudad de Buenos Aires, en un radioclub en la zona de Parque Patricios, en el Bajo Flores. Hice el curso de radioaficionado por medio de un amigo que quería mucho, que se llamaba Pedro Corral, que curiosamente Pedro Corral era el dueño de un BBS, del primer BBS en Argentina, que era Century 21. Entonces, muchos de nosotros, de nuestros amigos bueno, de mi grupo de amigos, nacimos todos de la época de los BBS. Gracias a Pedro, que me mostró el mundo de la radio, él era un experto radioaficionado, hacía todo tipo de cosas con radio en esa época. Bueno, yo me hice radioaficionado, decía la licencia, tal como has comentado, es correcto, es LU8A Alfa Golf xilófono, una licencia, bueno, ya 20 años aquí en España ya la he perdido, digamos, la licencia en Argentina, pero llevo en el corazón seguir siendo radioaficionado, ¿no? Y vengo de ese rubro, del rubro radioaficionado, al grupo de tecnología. Participo, como decía, del año 96, 97 fueron los primeros programas, así que son 20 y pico de años en un programa. Venimos haciendo un programa que salía en la televisión, después en la radio, ahora por internet, que se llama Dominio Digital. Para todo aquel que busque Dominio Digital TV o TV aquí para España, bueno, se va a encontrar con un montón de videos y me va a seguir viendo a mí molestando en el programa como muchas veces. Entonces, eso es un poco mi presentación. Bueno, yo decía, trabajo en el mundo tecnológico desde el año 84, 85, comencé a trabajar como junior en el mundo tecnológico, pero nunca abandoné del todo la parte de la radioafición. ¿Sí? Tengo que reconocer que Internet y este tipo de comunicaciones digitales han cubierto toda una necesidad en el mundo de las comunicaciones, pero bueno, sigo utilizando el SDR, sigo utilizando sistemas de comunicación radiales. Eso es, de alguna manera, bueno, quién soy, qué hago. Yo trabajo para grandes empresas, soy consultor, soy empleado y me especializo en sistemas operativos y bases de datos, pero bueno, tecnológicamente soy, no sé, alguien apasionado en la tecnología, ¿no? Y que vivo de eso, tengo la suerte de poder vivir de eso. Entonces, esto es primero de quién soy. Bueno, el segundo tema que les quería comentar es que la charla que vamos a contar hoy tiene que ver con una investigación o con un estudio, un análisis que hice personalmente hace unos meses atrás, hace muy poquitos meses atrás, entre enero y febrero, sobre un producto que yo había escuchado
colateralmente y que se llaman los picos satélites, como bien has comentado. Un pico satélite es un satélite, ¿sí? Un pedazo electrónico que ahora vamos a ver cómo se manda al espacio, y se lo llama pico satélite cuando pesa entre 100 gramos, 1 kilo, y las medidas no exceden los 10 por 10 por 10 centímetros. Es decir, que como máximo normalmente, porque no es tan estricto, suele ser un cubo o un tipo ladrillo bastante pequeño. En eso, así se los denomina los picos satélites, ¿no? Hay microsatélites, hay nanosatélites, bueno, hay varias denominaciones. El pico, que es lo que vamos a hablar hoy, es sobre esto. Por otro lado, este proyecto es un proyecto que nació en Argentina, pero bueno, primero, no es el único, no es el primero. Tengo que aclarar, y esto hago hincapié y lo voy a insistir en que yo no tengo ningún tipo de relación con esta empresa. Esto fue una nota periodística que hicimos, como tantas otras, de un producto de una empresa, de qué es. Entonces, todo lo que voy a contar acá es material que fuimos investigando. Hemos hablado con Cordera, que es el CEO de Innova Space, que es la empresa. Le hicimos, de hecho, una entrevista para el programa de Dominio Digital. Es el CEO de Innova Space, la empresa que fabricó y que mandó al aire este satélite, este pico satélite. El satélite, como bueno, comentamos, se llama MDCube SAT-1. Lo van a poder encontrar ahí. Para aquel que quiera buscar, hay una página internacional donde uno puede ver con ese nombre, con el nombre del satélite, cuáles son las frecuencias de trabajo. Tiene 4 o 5 frecuencias de trabajo, tiene un beacon, una baliza, tiene una frecuencia de transmisión, de recepción. Entonces, todo lo que voy a contar acá es las conclusiones de mi investigación sobre ese producto, sobre ese satélite, de una entrevista que hicimos decía Alejandro Cordera, y a partir de ahí, y yo me voy a basar en ciencia y en hechos, ¿está bien? Ciencia y hechos, que es nuestra especialización. A partir de ahí, bueno, podemos por supuesto charlar de cualquiera de los puntos, hacerme preguntas y en la medida que pueda, por supuesto, lo resolveré. Y quiero aclarar esto porque a veces pasa que uno comenta algo y quien lo ve de afuera dice, bueno, esta persona promueve eso o está en contra. En realidad, esto es algo así como una nota periodística. Entonces, por un lado, lo primero es que es un tipo de satélite. Este tipo de satélite en general son todos no geoestacionarios. Bien, es decir, esto para eso, un satélite geoestacionario está puesto en un determinado lugar y siempre está en ese lugar, como los satélites de TV, con lo cual cubren un cono, una superficie, y siempre es la misma superficie. Bueno, no es este caso. Estos son satélites que están dando vuelta. Entonces se calcula más o menos que pasa alrededor de 20 veces, creo que entre 19 y 20 veces por día cubriendo la Tierra. Eso es lo primero. Dijimos que era un satélite pequeñito, en este caso, si no me equivoco, era 10 por 10 por unos 15 o 20, es más forma de ladrillo. Este satélite en particular pesaba 461 gramos, si no me equivoco, con lo cual estaba en el medio, digamos, del peso de un pico satélite. Es el primer satélite que esta empresa Innova Space saca al espacio. La idea de esta empresa, insisto, esto es hechos. Lo que la empresa dice es que su idea es lanzar al espacio alrededor de 180 satélites para armar lo que ellos llaman una constelación. ¿Bien? Hoy por hoy hay uno. Yo lamentablemente no tengo acá una antena, un receptor para certificar la frecuencia, así que está operativo. Creo que está operativo todavía, o no tengo constancia de que no esté operativo. Y ellos su idea bueno, es aquí Daniel, tenemos muchos de los que nos siguen tienen atrezo suficiente para seguimiento de satélite. Seguro que nos confirmarán un poquito, sobre todo la baliza, ¿no? Sí, el disco sería bueno si alguno también te lo comenta en línea. Te dice, mira, ahora mismo, porque hay que mirar la página porque te dice en qué horarios va a pasar por arriba de cada zona, ¿no? Porque está dando vueltas. En este caso, el primer satélite, el nombre que le dieron, o que otra vez, que extraoficialmente se llama, porque tiene un nombre oficial satélite, pero tiene a su vez un nombre extraoficial, es San Martín. San Martín, bueno, para los argentinos es el prócer de la patria, es un libertador de varios países, y la constelación
que Innova Space quiere poner al aire se llama Libertadores de América, con lo cual le irá dando nombres de distintos próceres libertadores de América a cada uno de esos satélites. Esta es información colateral. Estos satélites, decía, picosatélites, son subidos al aire, son lanzados realmente o varios de ellos, no sé si todos, pero unos cuantos de ellos son lanzados al aire por SpaceX. ¿Bien? Todo aquel que esté en el mundo satélites, comunicaciones, conocerá la empresa SpaceX. Es una empresa, bueno, increíble lo que han logrado en estos 5 años con los cohetes que lanzan, que vuelven a aterrizar, etc. Una empresa realmente increíble lo que hace, con lo cual el proceso de un picosatélite es fabricarlo. Ahora vamos a ver un poco los costos de fabricación, transporte, verificación, bastante simple y barato, todo esto. Y luego, como es una cajita, digamos, se lo lleva a un sitio en Estados Unidos donde se lo coloca en un pod, se llama POD. El POD es algo así como una caja en la cual se meten dentro 10, 12 satélites. Esto lo sube uno de los cohetes de SpaceX y cuando llega a una determinada altitud, suelta todos esos satélites como si fuese un racimo de uvas que lo dispara y salen todos en el aire. No tiene no es un proceso ordenado, es más bien algo anárquico. La suelta de estos satélites se realiza a una altura aproximada de 400 kilómetros de la Tierra, y se hace a la altura de quien pagó, de los satélites que pagaron esa subida. Es decir, acá dijimos que hay 10, 12 satélites, 15 satélites que van en una caja. Según el que pagó más, entre comillas, y elige la altura, el SpaceX es donde lo suelta. ¿Está bien? Entonces, se habla de que la distancia aproximada son aproximadamente 400 kilómetros. Esto también, otro punto importante de estos satélites es que la vida la vida útil son aproximadamente entre 2 y 3 años, y que luego, por la altura que están y demás, empiezan a caer y caen dentro de la atmósfera, bueno, se incineran y desaparecen. Entonces, están en un halo o en un aro alrededor de la Tierra, donde hay relativamente pocos satélites. Justamente porque no son geoestacionarios, porque además son anárquicos su movimiento. No sé exactamente el número de hoy, pero estamos hablando por ahí de que hay 100, 200 de estos satélites a esa altura. Mientras que los satélites estacionarios o geoestacionarios están más arriba y hay muchísima más cantidad y hay digamos que hay una serie de normas y de controles muy estrictos para poner un satélite en ese lugar. Mientras que los satélites de 400 kilómetros, básicamente, si yo quisiera, es como que, yo pago 2 o 3 cosas relativamente baratas y yo puedo mandar un satélite arriba. Eso es por otro lado. La mayoría de estos satélites trabajan en UHF o VHF, dependiendo también un poco de qué quieran hacer, y hay unas frecuencias de trabajo, por eso decía, en este caso, si no me equivoco, estaban en las 400 y pico megahercios, donde este satélite en particular trabaja. Entonces, eso es San Martín, el MD CubeSat 1, lo que hicieron. Esta es una empresa argentina. Como nota curiosa de esta empresa, esta persona Cordera es un profesor de una secundaria o de un instituto, es decir, profesor de niños de 13 a 17, 18 años. Él, como profesor, quería hacer un proyecto interesante para los alumnos. Uno de los problemas de los alumnos es que se aburren, ¿no? La tecnología en general, si no son juegos, cosas así, los aburre. Entonces, él comenzó utilizando Arduino, utilizando la Raspi, utilizando tecnología común y barata para motivarlos para que los alumnos intenten hacer algo a nivel radiofrecuencia. Bien, así empieza ese proyecto. Logró que el colegio apruebe ese proyecto, empezaron a trabajar, luego con esas ideas lo fueron mejorando, los alumnos fueron haciendo programación. Todo satélite digamos que tiene como 3 partes: una parte puramente física, una parte de software, ¿sí? De software, la parte física puede ser desde baterías, antenas, equipo de comunicaciones, protectores. La parte de software, el programa que está dando vuelta en el satélite, y después tiene toda otra parte que tiene que ver con
la necesidad, el uso, el motivo de ese satélite. Pero bueno, él empezó con una parte física, más la parte de programación. Luego ese proyecto, creo que un año, 2 años después, lo profesionalizó un poco, donde creó la empresa InnovaSpace. Es decir, por un lado estaba el proyecto estudiantil, que siguen tratando de hacer cosas con estudiantes, y después generó una empresa comercial. Y esa empresa comercial, que se llama InnovaSpace, la pueden buscar en internet, es la dueña de este proyecto de satélites. Entonces, eso es, bueno, también un poco cómo surge esta empresa. Aquí, otra vez, quiero insistir en esto, son mis opiniones, son hechos, ¿sí? Personalmente, para mí no es la primera empresa ni en el mundo ni en América en hacer picosatélites, esto lleva mucho tiempo. Desde el punto de vista, ahora vamos a pasar de la utilidad, ¿no? Porque para todos los que estamos en el mundo de radio, entendemos lo que es un repetidor. Creo que todos nosotros entienden que es un repetidor, y bueno, hay que pensar en un satélite, en un picosatélite, como un repetidor. Es un aparato, vamos a ver un poco más de detalle, pero bueno, es un aparato que realmente recibe una frecuencia, tiene una memoria bastante pequeña, ¿sí? No es un gran ordenador con gran almacenamiento, todo lo contrario, es algo bastante pequeño, con un hardware que en este caso fue diseñado especialmente para este satélite. Es decir, no se utilizó el hardware abierto de un Raspberry o de un Arduino, sino que se hizo un hardware con un micro y preparado para hacer un satélite. Pero bueno, digamos que el satélite está a 400 kilómetros, cubre un cono, ese cono va cambiando. Entonces la idea de uno de estos picosatélites es que cuando pasa por una zona, uno le envía información, bien, uno, llamémosle cliente, o envía o recibe, por supuesto, pero la idea inicial con lo cual InnovaSpace arrancó era que Argentina es un lugar muy grande, ¿sí? No es no solo Argentina, sino que esto se puede utilizar en el mar, se puede utilizar en desiertos, en cualquier otro lugar del mundo. La idea es que algo que está en un lugar donde no hay otra cobertura de internet o no hay cobertura de redes de otro tipo, pueda interactuar, ¿sí? Con algo. Entonces, uno de los ejemplos, hay infinitos, pero uno de los ejemplos es: yo tengo, por ejemplo, un molino en el medio de un campo. Entonces ese molino produce electricidad y además alimenta de agua a cierta zona. Entonces, la información del molino, que esté operativo, cantidad de agua, la cantidad por ahí de luz solar que está recibiendo ese molino, cómo funciona para un sistema combinado entre viento y sol, bueno, toda esa información, el dueño de ese campo, o digamos, un aparato conectado en el campo, la emite a un picosatélite. El picosatélite o la retransmite en ese momento o la guarda un pequeño periodo de tiempo y la vuelve a retransmitir. Entonces, esto mismo es de ida y vuelta, y esto mismo se puede aplicar a casi cualquier cosa que esté en la Tierra, o inclusive volando. Se podría servir hasta para recibir e interactuar con un avión que esté en algún punto, un globo o lo que haya en el medio, porque estos satélites, como decía, se sueltan. Daniel, Sí. Permiso, me preguntan, bueno, si puedes subir un poquito el audio, yo te escucho bien, pero hay algún compañero que me dice que se oye un poquito bajo. Sí, me escucho mejor. Sí, se escucha mejor. Entonces, lo que de alguna manera hizo este profesor Cordero con esta empresa fue a través de los picosatélites democratizar de alguna forma el uso del espacio, ¿no? Que cualquiera puede llegar, como el caso del profesor de secundaria, puede llegar a lanzar un... Me gusta la pregunta, ¿eh? A lanzar un picosatélite. Claro, a ver, para mí, yo digo, soy una persona de ciencias y de hechos, y yo quiero quitar de alguna manera todo aquello que sea deseo, que sea política y que sea, llamémosle, sugestión de algo. Bien, entonces, ¿y por qué te aclaro esto? Porque tu pregunta es muy buena, ¿no? Porque inclusive ellos, hay un montón de proyectos en el mundo que utilizan términos como visibilizar, democratizar y otro montón de adjetivos genéricos. Entonces, primero,
lo que hizo Cordera, se llama Alejandro Cordera, es un proyecto en un instituto educativo y luego un proyecto comercial. Vamos a empezar por ahí. Esto es un proyecto comercial. Esto no es una ONG y esto tampoco es Innova Space, no es un proyecto estudiantil. Bien, fue la evolución de un proyecto estudiantil. Eso por un lado. Después, el servicio que ellos desean, otra vez, separemos hechos de deseo. Hoy por hoy hay un satélite. Ellos decían, quieren poner 160, 180, pero hoy por hoy hay uno. Ellos lo que desean es dar un servicio a la gente con un costo. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de, vamos a poner cualquier nombre, ¿no? Cualquier empresa telefónica o inclusive SpaceX o inclusive otras empresas que están con proyectos de lanzar satélites, la palabra democratizar quizás nos hace pensar que esto es un proyecto gratuito donde todos nosotros de una manera democrática, igualitaria, vamos a poder usarlo. La verdad es que no. Esto es un proyecto comercial como otros montones de otros proyectos comerciales. Y si yo quiero utilizar ese satélite porque tengo campos, porque tengo barcos, porque tengo camiones, porque tengo cualquier tipo de necesidad en la cual necesito enviar información de una manera, con ciertas condiciones, bien, es decir, esto no son 24 horas, bien, y no necesariamente yo emito algo y tengo una respuesta instantánea. ¿Está bien? Estamos de acuerdo. Es decir, en un hipotético caso donde hubiese una constelación de satélites, donde algunos de esos satélites estén en algún momento conectados a una base central de Innova Space, ¿bien? Podría ocurrir que esa malla de satélites, yo transmito algo, pasa un satélite, lo retransmite, lo pilla o lo escucha otro satélite, lo retransmite y llega a la base de Innova Space. ¿Bien? Porque son repetidores. Bien, o a lo sumo podría ocurrir que un satélite, una información muy pequeña se guarde y el mismo satélite cuando se va moviendo y llega a lo que sería el halo de visión de la base de Innova Space lo transmita. Bien, entonces entendamos eso y lo de democratizar, a mí no me gusta la palabra, aunque comercialmente la usan muchos proyectos, porque lo de democratizar, que viene de demos, que viene de pueblo, todo esto está muy bien en la medida que vos tengas dinero para pagarlo. Esto no es ni gratis, ni público, ni abierto. De hecho, la tecnología que está utilizada en el satélite no es tecnología abierta, no es GPL. Yo soy, un defensor de Linux, un defensor de ciertas tecnologías abiertas, GPL versión 2, por ejemplo, y otro tipo de tecnología. Esto no es ese caso. Este es un producto comercial que se va a vender y que tendrá un fin comercial. Con lo cual, quizás lo que yo diría es que es un repetidor o una constelación de repetidores que por el costo del servicio podrían ser, y hablo podrían, potencial futuro, podrían ser más baratos que otras soluciones. ¿Bien? Insisto con esto, con la mayor neutralidad posible. ¿Sí? Nuestra tarea como informadores y tecnológicos es la neutralidad, es decir, es brindar la información como es, los hechos. Acá, esto es un repetidor que tiene un precio. Ahora bien, ahora podemos, hay otras partes acá sobre el satélite, sobre los costos, pero vamos a suponer que yo quiero contratar un teléfono satelital. Para todos aquellos que conocerán que existen los teléfonos con una antena, utilizan principalmente fines militares, gobiernos, para tener cobertura telefónica en cualquier lugar del mundo, o casi cualquier lugar del mundo. Eso es un teléfono satelital y en la medida que yo lo pueda pagar, yo lo puedo usar. Los barcos, los aviones, también tienen sistemas satelitales en las cuales tiene un costo mayor, menor, por minuto, por paquete, el método que hay ahí. Y estos sistemas de comunicación, detrás, evidentemente, hay un fin comercial, hay una empresa, y no son ni más ni menos que sistemas de comunicación, más rápidos o menos rápidos. Lo que era antes los DX o las frecuencias de 10, 20 metros, 40, 80 metros, quizá que eran frecuencias que se utilizaban quizá entre barcos, estoy hablando hace mucho tiempo atrás, ¿no? Unas frecuencias con una onda muy grande de manera que vaya rebotando en las capas de atmósfera y llegue a una distancia mayor y se escuchaba mal, con ruido, todos esos sistemas. La modernización de esos sistemas de 40, 80 metros de bandas comerciales fue
sistemas de comunicación digitales, bien, más modernos, con un costo asociado. Bien, al final hay un costo. Entonces, quiero hacer hincapié en esto porque esto, otra vez, la empresa va a tratar de competir con un producto, con un servicio y con un precio contra otras empresas que están en el mundo haciendo cosas similares, sean de gobiernos o sean de otros entes privados muy grandes. Y eso es un desafío muy grande, es un desafío muy costoso. Sí, ahora vamos a ver temas de dinero, ¿no? Metido atrás, pero es algo muy costoso, es un desafío muy grande y además la tasa de éxito de un proyecto así quizá está en el 2 o 3%, como mucho. Está más cerca del 1 al 2 que del 2 al 3% de éxito. Esto quiere decir que de cada 100 proyectos como este que hay en América, probablemente sobreviva 1 o 2. Y eso es estadística, ¿no? Y ojalá sea este, o sea, todos los que puedan, y ojalá la tasa sea del 10%. Pero la realidad es que por varias razones esto no ocurre. Dicho esto, sobre esta empresa y este proyecto, aquí hubo incentivos económicos de startups o de incubadoras, como se los suele llamar en América, es decir, hay empresas que ven en esto una inversión, otra vez, las empresas no donan a un fondo perdido, es decir, aquí hay un acuerdo donde inversores aportan dinero en una empresa para hacer este proyecto de satélites, o esperando que vaya bien, como siempre. Y por otro lado, aquí en este proyecto también hay una inversión importante del gobierno argentino. Y aquí también hay toda una carga política, hay toda una carga, llamémosle publicitaria, donde hablan del primer satélite argentino. Bueno, no es el primer satélite. Bueno, no, el primer satélite que lanza, no, tampoco es. Entonces, separemos los hechos de no sé cómo llamarla, la publicidad política sobre el proyecto. Entonces, la realidad, como decía, y acá entramos en temas de números, es fabricar un pico satélite, más o menos mirando 12 proyectos de picos satélites, estamos hablando entre los $15.000 y los $50.000. Bien, fabricarlo. Eso requiere hacer unos prototipos, requiere imprimir unos circuitos, electrónica, hacer un montón de modelos, probarlo, requiere paneles solares, requiere protectores de temperatura por exceso, por calor frío, requiere protectores de radiación. Recuerden que esto está en un lugar donde sigue habiendo radiación, digamos, aún a 400 kilómetros, están en una zona peligrosa por la radiación. Hay componentes que son relativamente baratos. Como curiosidad, esto ya lo había leído varias veces, pero lo volví a certificar, la antena que tienen estos satélites son la cinta métrica de metal. Todo aquel que tiene esos metros enrollables que se expanden, que es una especie de Sí, para medir lo que nos llama la atención un poco es la simplicidad, ¿no? de esa antena en esas condiciones. Necesitaban un pedazo de metal que sea flexible, porque el satélite va como doblado y cuando lo lanzan se expande la antena. Entonces tenía que ser algo flexible. Básicamente, ese componente es un pedazo de una cinta métrica con tantos centímetros que el costo es despreciable. Pero, por otro lado, toda la parte, llamémosle de circuito integrado, de microprocesador, de memoria, las protecciones, hay problemas graves sobre la temperatura, sobre el exceso de temperatura, la falta de temperatura, o sea, la temperatura alta, temperatura baja. Entonces, para todos aquellos que están con temas de satélites o que han leído, y esto también es un término muy, muy de radioaficionado, ¿no? Se utilizaba el ROE para aumentar la temperatura del satélite. Cuando hacía exceso, es decir, había muy poca temperatura, mucho frío, entonces se producía un movimiento de la antena para producir ROE y el ROE generaba temperatura, entonces calentaba el satélite. Esto es una de las tantas cosas que uno va aprendiendo de donde vincula tecnología con radio. Y también una cosa importante, Daniel, que algún invitado también nos hizo una referencia, es el proceso de control de la vibración, porque hasta que se pone en órbita, normalmente siempre o bien a través de algún cohete o desde la ISS o cualquier otro vehículo espacial,
necesita un control de vibración, es decir, que no se vaya a dañar por la inercia, ¿no? Propia Claro. del lanzamiento del cohete. También eso es importante. Sí, en este caso, a ver, nosotros obtuvimos cierta información, pero no toda la información. ¿Está bien? No es que el Nova Space nos abrió las puertas y nos contó el 100% del proyecto, porque evidentemente, otra vez, es una empresa comercial. Entonces hay ciertos temas, ciertas soluciones implementadas que tienen un costo que no son, digamos, no son abiertas. Pero en muchos de los satélites de este tipo se utilizan productos líquidos semiespesos, como si dijese aceite, similares, para que el satélite cuando se lo suelta desde el pad, del pod, digamos lo que decía, lo suelta y bueno, el satélite. Entonces, el satélite sale girando, entonces, con estos burbujas de un producto similar al aceite, logran que se estabilice. Y eso también produce que el satélite tome la posición que corresponde para hablar con la Tierra. Bien, porque eso sale como sale, pero tiene que lograr una especie de posición, aunque siga rotando un poco, no tiene sistemas de ajuste ni de posición, ni de no sé cómo decir, ni aire comprimido, ningún tipo de sistema que lo reoriente. Bien, entonces se colocan sistemas relativamente baratos para que tome una posición que sirva para las comunicaciones contra la Tierra. También esto es un problema, como decía, porque si uno piensa en una constelación, ya cuando hablamos de dos, implica que no solo tiene que estar los dos mirando la Tierra para interacción con la Tierra, con distintos conos de la Tierra, sino que además tienen que hablar entre ellos. Entonces, esas antenas que comentaban no alcanzan. Tiene que haber antenas omnidireccionales, que quizás es un pedacito de alfiler, ¿no? de unos centímetros, pero que la comunicación entre los satélites se hace en otra frecuencia con otro tipo de antena. Bueno, dicho esto, entonces decía, el costo de un satélite entre 15.000 y 50.000 de fabricación, por lo menos de fabricación del primero. A partir de ahí, uno puede pensar en una línea de producción, en bajar los costos, hay un costo de ingenieros, en un satélite de este tipo hay ingenieros electrónicos, hay ingenieros aeroespaciales que tienen que ver con los materiales, los problemas de temperatura, dijimos que está dando vuelta, entonces le toca sol, le toca sombra, con lo cual el costo de hacer el primer prototipo es muy alto. Pero a partir de ahí, después ya son mejoras que se van haciendo sobre ese modelo. Por otro lado, lanzar el satélite, si no me equivoco, por lo menos en enero, yo creo que costaba alrededor de 9.000 a 12.000 euros. Lanzarlo. Yo llevo una cajita a un lugar en Estados Unidos, ellos lo analizan, lo verifican, ellos lo meten en ese pod y lo suben y lo tiran. ¿Y eso cuánto es? 9.000 a 12.000, aproximadamente. También tiene que ver con el peso. Bueno. Después, hay cosas muy curiosas, como que yo pregunté, siempre nosotros como tecnológicos hacemos preguntas curiosas, ¿no? Raras, no preguntamos, preguntamos las cosas que a nosotros nos llamarían la atención. Entonces, preguntamos, ¿qué sistema de homologación tiene? ¿Está bien? Porque yo, ¿qué tengo que hacer a nivel homologación, a nivel certificación? Yo meto cualquier cosa, meto, no sé, una botella ahí de whisky, lo puedo mandar afuera. Bueno, entonces, lo que nos dijeron es que hay un control bastante básico de lo que hay en ese satélite. Más o menos es algo así como que yo llevo a Correos una caja, le digo, mirá, yo tengo una caja acá, esta caja no es una bomba. Correos puede pasarlo por algún rayo X, algo, pero realmente no hace una investigación del producto. No hay un detalle del producto en sí mismo. Digamos que tiene ciertos, por decir así, controles de que no sea una bomba, no sea peligroso, bueno, parezca un pico satélite, qué sé yo, pero no hay un análisis muy profundo. Y además, meter un pico satélite en el cielo a 400 kilómetros, no hay un pedido de autorización. Esto es fundamental. Es decir, que lo que hay es un informe o un documento de información. ¿Está bien? Pero no un pedido de autorización. Esto es distinto el pedir autorización de informar. Entonces, lo que contaba Innova Space es que ellos habían hecho una carta, se los habían mandado
a la Agencia Aeroespacial Americana, que es uno de los entes principales en el mundo que controla lo que pasa en el cielo, y que, bueno, ellos le dieron un recibí y ya está. ¿Está bien? No había una autorización. No había, si ellos mandaban, en vez de uno, hubiesen mandado 15, con mandar una carta diciendo, mira, vamos a subir unos satélites y ya está. A esa altura y con este tipo de producto, no requiere ni un seguimiento. Es un proceso no tanto de verificación, sino de acuse de recibo, ¿no? No tanto de autorización con una verificación, sino más bien como diciendo, bueno, damos por hecho que es una utilidad satelital, y es una solución satelital. Y, pues, por cierto, hay una de las cosas que siempre me comentan los amigos cuando invitamos a alguien en el mundo satelital, y es el problema, uno de los problemas más graves es el despliegue, y el que todo el mundo cruza los dedos cuando lanzan satélites, el despliegue de las antenas, digamos, de los paneles solares. Es uno de los procesos, dicen, no sé, más complicados en cualquier satélite, incluso en los picos y nanosatélites. No te lo sé decir en este caso, no lo sé. Aquí no lo sé. No quiero decirte nada porque no sé cómo es ese proceso. En el caso de los picos satélites, las antenas vienen como en los costados. No sé si tienen un despliegue como tal. Bien, no lo sé este modelo, así que no te puedo responder esto. Pero bueno, lo que decía del control es que así como existen organismos europeos o americanos de control aéreo, ¿sí?, de que están controlando qué es lo que hay en el aire y qué es lo que hay geoestacionario, y lo controlan muy, muy rigurosamente, en esta banda de los 400 kilómetros hay unos cientos de cosas, y si hubiese 5.000 a ellos les daría un poco igual, porque también son objetos que están relativamente cerca y que además en un periodo de 1, 2, 3 años terminan cayendo y desaparecen. Entonces, volviendo, no quería olvidarme de estas cosas relacionadas con dinero. Por un lado, fondos de inversión o inversores que aportan dinero a una empresa, el gobierno, se genera una empresa que fabrica satélites. Esos satélites tienen un costo, hay un costo, decía, estimado para meter un satélite, y luego están los costos que se imputaron a este proyecto. ¿Está bien? Es decir, en este proyecto de InnovaSpace, los números, dicho esto por el propio Cordera, es que los costos que tuvieron hasta la fecha del lanzamiento, en base a nuestros estudios independientes, esos costos fueron 10 veces más que lo que debería costar hacer eso. ¿Está bien? Esto otra vez me baso en los hechos. Quiere decir que si fabricar un pico satélite costaba, no sé, 10.000, esta gente estaba hablando de 100.000. Que si el lanzamiento hablamos de 9 a 12.000, esta gente hablaba de 80.000 o 100.000 de lanzamiento. Es decir, todo el costo que ellos reportan para meter el primer satélite estaba entre 8 y 10 veces más que nuestras investigaciones independientes. Bien, si eso se debe a los materiales utilizados, si se debe a los técnicos o los ingenieros contratados, bueno, no lo sabemos. Por otro lado, algo también muy importante que tiene que ver con el tema de los costos es que, así como estos satélites tienen una vida útil, ese satélite, como decía, 1, 2, 3 años se cae, ojalá no le pase nada antes, pero bueno, supongamos que en 2 años se cae, toca la atmósfera, se incinera, desapareció, tienen que subir otro. Entonces, hay una ecuación de costos donde que esto también es algo que realizan otras empresas muy grandes en el mundo. ¿Cuánto cuesta empezar a subir satélites todos los meses? Porque a lo largo de los meses, en algún momento esos satélites van a dejar de funcionar y van a empezar a caerse. Entonces, hay un costo no solo de investigación, de preparación, hay un costo de subida de satélites, un costo mínimo de mantenimiento, lo que sería lo que nosotros llamamos el OPEX de los satélites, porque hay unas bases centrales de una empresa que están trabajando probablemente 24 horas controlando todo lo que pasa y dando servicio. Y luego hay unos costos adicionales de seguir subiendo satélites para mantener ese servicio. Porque si yo subo, no sé, 50 satélites y cubro una zona y se me empiezan a quemar o se me empiezan a caer,
yo tengo que volver a subir satélites, pero además los tengo que subir en un determinado lugar, no me sirven cualquiera, porque si no, no cubro esa constelación, no cubro la superficie, etcétera. Entonces, todo eso empieza a tener un costo. Si lo que buscamos, y para terminar con todo esto, ¿no? Si lo que busca una empresa es subir 100, 200, 500 satélites al aire para dar un servicio, cobrar por ese servicio y ser rentable, ¿bien? Perdón, decía, si una empresa quiere ser rentable, es decir, que no quiere quebrar, implica que hay unas fórmulas matemáticas financieras de costo de inversión, costo de OPEX o de costos operativos de mantenimiento, costo de nuevos satélites, y todo eso se tiene que distribuir entre los ingresos por venta de servicio. Vamos a suponer que yo le quiera vender un servicio con ciertas restricciones. Recordamos que esto no es online, primero, que esto, cuando haya una constelación, quizás haya un lag en la cual haya una ida y vuelta de información. Por ahora podría ser solamente un repetidor y nada más. Pero bueno, supongamos que yo a un dueño de un campo, al dueño de un barco, al dueño de camiones transportistas, quien quiera, le quiero vender este servicio, el costo tendría que ser suficientemente bajo para el servicio que yo le estoy dando. Y por otro lado, yo necesito un volumen de personas muy grande, con un bajo costo, para pagar los gastos de esa empresa, la infraestructura. Entonces, este servicio, para todos aquellos que conocen, bueno, voy a hablar, esto va a ser una obviedad, discúlpenme, a veces damos charlas de temas tecnológicos, perdónenme, pero el canal de comunicación es un canal. Entonces, cuando hay alguien emitiendo, si otro de las bases emite, se mezclan las ondas y llega ruido al destino. ¿Sí? Discúlpenme porque para los radioaficionados esto es como el ABC, pero aquí no hay un protocolo, o digamos, habría que implementar un protocolo para que las comunicaciones de 2, 3 o 5.000 bases transmitiendo esos datos no se pisen entre sí. Porque si se pisan, ninguno de esos nos sirve. Entonces llega ruido al primer satélite que llega. Con lo cual, aquí hay un tercer problema, que es que las bases podría ser una cajita muy chiquita, con una antena muy chiquita apuntando para arriba, con unos costos muy, muy bajos, la base de un molino, de un campo, de un barco, ¿no? Algo muy pequeñito, con un consumo muy bajo. Realmente todos estos sistemas tienen un consumo mínimo. Además, podría tener un panel solar la base para cargarse durante el día en aquellos lugares donde se pueda, ¿no? Con lo cual, el problema no es la base en sí misma, porque la base quizá con unos cientos de dólares, o yo creo que no llegaría a 1.000, pero vamos a hablar de unos cientos de dólares, yo podría tener una base emitiendo, por lo menos la emisión, ¿no? Después la recepción ya requiere una, bueno, más electrónica o alguna computadora para procesar eso. Pero la emisión es bastante barata. Pero cuando yo meto cientos o miles de emisores, ya tengo un problema de comunicación. ¿Está bien? Entonces, otra vez, nuestros estudios independientes dicen que una red, hay varias de distintas empresas que no importa el nombre, pero son empresas muy grandes que proveen Internet, aunque su deseo es proveer Internet en zonas aisladas, terminan teniendo una ecuación que, aunque parezca caro, dan un servicio mejor 24 horas con una tecnología, yo diría, mejorada. Esta solución de un pico satélite, y no quiero ser negativo, sino realista, tiene una serie de complicaciones, de costos, de costo de mantenimiento, de uso de los canales de frecuencia, de dónde va toda esa información, porque si toda esa información va a una base de una empresa en un determinado lugar, la información está en ese lugar, pero para proveérsela al dueño de ese campo, esa empresa también necesita Internet. Y el dueño del campo también necesita Internet. Es decir, este sistema serviría como un transmisor de pocos datos durante determinadas horas del día, no es 24 horas, o no inicialmente, ¿no? Si no habría que tener una cantidad de miles de satélites cubriendo las 24 horas de toda la Tierra, para llegarlas a un lugar para después dárselas a Internet a un usuario. Entonces, dicho esto, bueno, esto es un proyecto prototipo,
que hay que entender lo que quieren hacer, que hay que entender el costo que tiene y que de viabilidad económica es bastante complejo. Entonces, hasta aquí, perdón, no sé cuánto llevo, son 40 minutos. Daniel, sí, has explicado que sería el principio de una constelación. Bueno, ahora tenemos muy en mente lo de esta SpaceX, Starlink y todo esto, ¿no? Sí, yo pero me no imagino quiero dar nombres, pero hay varias así, sí. Sí, bueno, en este caso sería un proyecto parecido, más limitado, ¿no? Con unos satélites determinados. Hemos hablado de picosatélites, pero ¿qué utilidad o para qué podría servir? Que en la parte práctica, por ejemplo, ya digamos con la intención, digamos, comercial, obviamente. A ver, otra vez, primero hay que ver a dónde llega este proyecto. ¿Sí? Hoy por hoy tenemos un satélite en modo prototipo dando vueltas con un beacon, bien, nada más. Cuando haya 5, bueno, o 10, o 50, o 500. Entonces, no es lo mismo el servicio de 1 que el de 100. Bueno, no es lo mismo el servicio de 1 que de 2, porque ya 2 implica una comunicación entre ellos, ¿no? Y una constelación de cientos sería el servicio mucho mayor en tiempo, en cobertura. Bueno, una aplicación o posibles aplicaciones es lo que yo comenté, de un molino, de alguien que tiene un campo en el medio de la nada. Hoy en día tenemos que recordar, sobre todo en América, ¿no? En Europa pasa menos, ¿no? En Europa yo me voy al medio de la montaña y sigo teniendo cobertura con un teléfono. Son muy, muy limitados los lugares físicos donde no hay cobertura. Pero imaginémonos que yo estoy o bien en un lugar, un desierto, o bien en el medio del mar, o bien en la Patagonia Argentina, o bien podría ocurrir, estoy en un globo con una determinada altura o en un avión, donde todas las centenas de telefonía o los sistemas de telefonía tradicionales en el mundo apuntan hacia la Tierra. Entonces, cuando yo paso cierta altura, dejo de tener cobertura. Es decir, aquí en mi casa, ¿sí? Si yo subiese, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 metros, yo dejo de tener cobertura telefónica. Sin embargo, mi posición GPS a nivel de la Tierra y hasta 500, 1.000 metros de altura sí tiene cobertura, porque las antenas están mirando hacia abajo. Con lo cual, no solo podría ser usado en un desierto, decía, en el medio del mar, en algún lugar en la Patagonia, sino que también podría ser usado en unas montañas muy altas o en algo que esté muy alto. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, imaginémonos, yo tengo, no sé, un campo a, no sé, 1.000 y pico de metros de altura en una montaña, no tengo cobertura telefónica, no tengo cobertura de 2G, 3G, 4G, 5G, ninguno de los sistemas digitales actuales. Y otra vez, no tengo, y esto es muy importante, no tengo un sistema radial de comunicación. Hasta ahora, todos estos lugares aislados, utilizaban la radio. La radio tiene, no sé cuántos años de uso comercial público. Es decir, el dueño de un campo, y yo lo he vivido viajando a la Patagonia Argentina, tiene un equipo de radio, por ahí de 10 metros o de 11 en banda ciudadana o de 20 metros, y habla con, digamos, con sus oficinas centrales, con varios campos, contra una oficina central, en una frecuencia de radio. Entonces, ese sistema radial es online, 24 horas, diría casi instantáneo. Evidentemente hay un pequeño lag de transmisión, ¿no? Por las ondas de radio, pero es casi instantáneo, bidireccional o multidireccional. Ya tenemos una constelación o una malla de equipos de radio en una empresa contra una base. Evidentemente la frecuencia, hablamos de 20 metros, 40, 80, bueno, no es constante, no es permanente, no tiene buena calidad, pero la voz de una persona podría servir. Con este sistema digital, y hay que entender que es un sistema digital, que utilizaría un repetidor, en teoría, o bien un concentrador, una malla que lleva toda esta información a un sitio, podría guardar todos los datos de, otra vez, un molino, un campo. Todo aquello digital que esté conectado a ese emisor. Si las puertas se abren, se cierran, la luz, el viento, la temperatura, etcétera, etcétera, la captura solar de los paneles solares, todo eso se tendría que empaquetar
y acá viene un tema que todavía no hablamos, que es la seguridad o la encripción, pero toda esa información se tendría que empaquetar en base, y cuando llega al emisor, a la cajita que está en el medio del campo mirando hacia arriba y que mande los datos, y que además los mande a determinadas horas, no 24 horas, porque no siempre hay satélite, ese sistema que requiere electrónica y que requiere una computadora, tiene que toda esa información encriptarla, ¿bien? Con un algoritmo seguro, y mandarla al medio, ¿está bien? Es decir, mandarla al aire. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un estándar abierto y yo mando un montón de información de cosas al aire desde una base, es posible que un gobierno, militares, la competencia, otra empresa, capture esa información, decodifique esos datos y sepa qué es lo que yo estoy haciendo. Con lo cual mi información pierde valor o puede ser manipulada. Bien, con lo cual acá no hablamos todavía de temas de seguridad, porque esos son de nivel 3, 4, 5, es decir, todavía estamos preocupados por tratar de mandar 10 bytes de información, pero esa información tiene que ir encriptada para asegurarme que yo la encripté, la meto en el aire, viaja por el aire, hace lo que tenga que hacer y llega a un destino, y yo en el destino, yo dueño de esas 10 estancias, 10 chakras, 10 campos, decodifico esa información y la proceso. Porque si no, la famosa democratización se transforma en todo el mundo está viendo lo que yo estoy transmitiendo. Todos, desde la empresa que hace la transmisión a todo el que esté dando vuelta, cerca de la subida o cerca de la bajada. ¿Sí? Es decir, cuando algún o uno o más de un satélite esté transmitiendo datos a la base, si esa información no viaja encriptada, cualquiera que esté por ahí cerca con un receptor está viendo el 100% del tráfico. Es más, cualquier persona podría inyectar tráfico. Se llama el generar tráfico y engañar a la base con cierta información. Con lo cual, el tercer o cuarto nivel de todo este problema es la encriptación y la seguridad de los datos. No sé si eso... Sí. Bueno, hay una rúbrica también que quiero compartir. Por cierto, he compartido el vídeo en YouTube del lanzamiento de San Martín. Creo que es muy interesante. Ahí lo pueden ver en el grupo de Telegram. Y la verdad muy ameno y muy interesante toda la descripción de ese lanzamiento. Háblanos un poquito de esa rúbrica que llevas muchos años, lo de dominio digital. Casi es un canal de YouTube con casi 17.000 suscriptores, ¿no? Y con temas variados, todo relacionado con la tecnología. Y también desde sus vertientes política, económica, etcétera, ¿no? Háblanos un poquito de todo eso. Y sobre todo, para que los que nos escuchan puedan seguirte también. La verdad que es muy ameno, interesante. Sé que estáis repartidos por todo el mundo, ¿no? Sobre todo argentinos. Pero háblanos de esa experiencia. Bueno, yo aquí venía a hablar de los picos satélites, pero bueno, acepto este pedido que me haces para hacerme autopublicidad. No debería, porque esto es una charla de picos satélites, pero bueno, dominio digital empezamos el año 96, 97 a hacer un programa de tecnología. Éramos 4 o 5 amigos que nos conocíamos desde el 84 con los primeros BBS, como decía, y bueno, y llevamos muchos años con este programa. Este programa ya lleva 4 o 5 años que se emite de modo digital por YouTube, por Twitch, por Facebook Gaming, y no sé qué otro medio más. Pero bueno, las redes sociales, emisoras de videoconferencia, digamos, más comunes. Quien busca Dominio Digital TV lo va a encontrar. Quien busca mi nombre, Daniel Cialdela, tengo un apellido y un nombre no, pero el apellido es suficientemente raro como que debe haber uno, así que me van a encontrar. Mi canal, yo tengo mi propio canal con temas sobre coches, sobre tecnología, sobre cocina. Me gusta también todos los temas de cocina y sobre temas financieros económicos. Yo también hago análisis de finanzas, economía, además de temas tecnológicos. Yo soy técnico en computación de una escuela argentina, el ENET número 35, López de Vega Begorria, en la zona de Devoto. Tuve la suerte de ser parte de la primera promoción de técnicos en computación que salía en Argentina.
Egresé en el año 86, o sea, hice 84, 85, 86, 3 años de una escuela técnica como técnico en informática. Después hice un año de UTN, después hice un máster de NCR AT&T, después me certifiqué en productos, después hice un máster en Data Science, bla, bla, bla. Quien busque en LinkedIn puede tener ahí una historia publicitaria mía de qué es lo que hice, qué hago. Decía, soy un amante de la tecnología, y este programa, Dominio Digital, sale todos los jueves o todos los viernes. Hay épocas que pasamos a viernes, ahora estamos en los jueves, por la noche, YouTube. Es un programa, como muy bien ha descrito, es un canal de tecnología, pero la realidad es que muchas veces la tecnología, y por eso quería hacer ese primer párrafo en la presentación, ¿no? La tecnología está vinculada con la economía, está vinculada con temas políticos, está vinculada con la sociedad, está vinculada con ciertos movimientos que distorsionan lo que es ciencia y lo que son hechos y, como decía, digamos, mucha gente que nos ve, mucha gente que dice, bueno, pero todo al final lo que vos hablas de tecnología tiene algo de político. Bueno, ojalá que no, porque si lo que yo hablo parece que tiene algo de político, yo creo que estoy perdiendo la neutralidad de lo que digo. Entonces, pero Dominio Digital es un programa donde yo estoy en Madrid, tenemos a Hernán Popper, que está en Canadá, tenemos a Claudio Reyes, Daniel Centinelli, que es el Chacal, es un hacker argentino muy famoso desde el año 84, 85, que yo lo conocí, Daniela Gastaminza, Alejandro Ponique, y hay también, bueno, Monticelli, Fernando Monticelli es un físico argentino que trabaja para el CERN y trabaja para una comisión argentina de tecnología, es decir, para un ente estatal argentino. Es un experto en temas de física. Entonces tenemos un grupo de amigos donde sea tecnología, sea ciencia, física, sea electrónica, sea distinto tipo de productos, hasta hemos entrevistado personas de gobierno en Argentina, potenciales personas de gobierno, personas que estaban en el gobierno de ciertos partidos, que fueron los que quisieron venir al programa, ¿no? Hemos entrevistado a alguien muy famoso que se llama Pergolini, que es una persona muy famosa de los 80 que hacía radio y que sigue haciendo radio ahora. Entonces Mario Pergolini era un ídolo para nosotros desde los 80. Tuvimos una entrevista, tuvimos el milagro de que dedique 2 horas a hablar con nosotros. Así que eso es un poco Dominio Digital. No quería hacer autobombo ni publicidad, pero bueno, los que se entretienen... Creo que es interesante compartirlo y sobre todo que en este canal o en este grupo de Telegram hay muchos aficionados argentinos y no argentinos que pueden estar interesados en contrastar ese punto de vista, esos criterios, esa información que puntualmente los jueves se ofrece. Yo quiero romper una lanza en favor de, a pesar de que modestamente no lo quiera exponer aquí en el día de hoy, pero sí vale la pena hacer una visita y de vez en cuando escuchar. Se aprende mucho y sobre todo son puntos de vista muy bien, con mucha propiedad, y ya lo ha descrito todas las personas que están ahí, y muy ameno, la verdad que se pasa muy bien. He hablado de 2 horas, pero es fácil ponerlo ahí y estar escuchando, bueno, como si estuvieran en nuestra mesa camilla y con un programa de referencia, ¿no? En este caso, del mundo de la tecnología, que también tiene el mismo, digamos, el nombre común que compartimos, ¿no? De la tecnología, pero ellos quizá de un punto de vista una vertiente más amplia, ¿no? Que en nuestro caso. Como curiosidad, ¿no? No sé, ahora, bueno, tú lo habrás mirado, pero si hay 17.000, 18.000 suscriptores, no tengo idea, ¿no? Es algo que ni miramos, y nuestra constante a lo largo del tiempo, y a lo largo de 20 años, 20 y pico de años, si tenemos una constante, es que nunca, jamás, nunca hemos alterado lo que decíamos o lo que opinábamos de algo por un tema económico o de relación o lo que fuese. Es decir, lo que todos nosotros decimos, y me incluyo, por supuesto, en el programa,
es exactamente tal como lo pensamos. Bien o mal como suene, tenemos la suerte de que casi no hay publicidad, entonces no tenemos que quedar bien con nadie, no tenemos que hablar bien de determinadas marcas, con lo cual nuestro programa, si hay algo que podría sentirme muy orgulloso, es que tiene la autenticidad de alguien que habla con la ciencia, con historia, con hechos, sin tener que estar presionado por hablar bien de algo o comentar algo. Bien, está muy, muy aclarado en el momento y alguna vez cada tanto pasa que alguien dice, mira, quiero que comenten este producto, entonces sí hay una nota de 3 4 minutos, cada tanto, hablo una vez cada 2 3 meses, hay una nota de 3 4 minutos con la presentación de un producto que alguien quiere hacer. Todo el resto de todos los programas son no sé cómo decir, la frescura, si pudiese utilizar un término, de que decimos lo que pensamos. Y muchas veces La espontaneidad, ¿no? De poderlo expresar sin trabas, porque ahí no nadie, correcto. al no estar sujeto al imperativo de la publicidad, pues tenéis esa virtud, ¿no? Y esa libertad, nunca mejor dicho. Como anécdota, invitamos, yo no sabía, ¿no? Para mí era nuevo, pero hubo un día que vino un economista a hablar en el programa, a charlar con nosotros. Yo la verdad es que ni sabía quién era, ¿sí? Se llamaba Tetaz, con Z. Creo que era Martín Tetaz, mira, ni siquiera es el nombre bien. Y bueno, vino a hablar con nosotros. Yo ni siquiera sabía de qué partido era, si estaba dentro del gobierno, fuera del gobierno. En mi caso, que vivo en España hace tantos años, estoy desconectado con Argentina en muchas cosas. En el caso de Hernán Popper, que está en Canadá, es decir, para nosotros viene a hablar Juan Pérez y yo decía, bueno, ¿quién es Juan Pérez? Bueno, y fuimos muy incisivos, fuimos muy, no sé cómo llamarlo, bueno, le hicimos las preguntas que todos nosotros nos interesaban. Decimos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Y por qué no lo otro? ¿Y quién te dijo esto? ¿Y cómo certificaste? Sobre todo porque esta persona venía a hablar de un libro que él había escrito sobre tecnología. ¿Está bien? Un economista que venía a hablar en nuestro programa de tecnología y que él había escrito un libro de tecnología. Entonces le hicimos un montón de preguntas para nosotros importantes, ¿no? Que alguien, un referente, venga a presentar un libro. Insisto con esto, porque yo ni sabía quién era, no lo conocía, y cuando se presentó digo, hola Martín, yo soy Daniel, mucho gusto, yo vivo en Madrid, no te conozco. Y tuvimos cientos de felicitaciones por lo que dijimos, y tuvimos también cientos de críticas porque digamos que hoy en día con no sé si llamar como el extremismo que hay, y esto pasa en muchos países, no pasa en España, pasa en Argentina, pasa en muchos países, ¿no? Mismo en Estados Unidos. Es como que si vos hablas bien de alguien, sos pro ese partido político, y si hablas mal o le haces preguntas incómodas, sos pro de otro partido. Bueno, nada más lejos de la realidad porque yo ni sabía quién era él. Pero bueno, sí fue un programa muy conflictivo porque... Es lo que dice Daniel, el pro, ese sintomático o distópico, ¿no? Que dice, eres pro tal o pro cual, eso siempre genera... O contra de algo, ¿no? Pero mira, yo la verdad que, y lo insisto, creo como una de las tantas anécdotas de todo lo que nos pasa, ¿no? Nos pasa de todo por ser como somos, pero bueno, yo lo que me parecería importante es, acá veo que hay un montón de gente, si había alguna pregunta, si a ti Sí, te voy a abrir los micrófonos para el que quiera participar, quiera hacer algún comentario o expresarse o manifestar alguna duda pues adelante. Muy buenas tardes desde Málaga. Buenas tardes, Manuel, Eco Alfa 7, Alfa Radio. Buenas tardes. Ante todo, buenas tardes a toda la NES, en especial a José Manuel. Un abrazo a Eco Alfa 8, Eco. Daniel, muchas gracias, magnífica para mí charla. Yo tengo algunas preguntas, más o menos. Primeramente, la categoría o división de los satélites. Entiendo que los picos satélites son aquellos que a lo máximo pesan 1 kilogramo, más o menos, y que están en una distancia de 450 o 500 kilómetros desde la Tierra. Aparte de la categoría, que creo que por lo menos la categoría de pico satélite en tu charla sí me ha quedado para mí muy clara.
Disculpa si no lo he entendido bien. También, ¿no será el futuro los nanosatélites, aquellos satélites ya minúsculos? Yo creo bueno, ya me dirás, Daniel. Y otra cosa, creo también que es importante, sobre todo para el mundo de la defensa. Vi en un vídeo de Infodefensa que ponían el lanzamiento, o era posible, a través de un caza, de un F-18. Podría ser posible ponerlo en órbita. Y bueno, y perdóname si soy muy extenso, no está obligado, por supuesto, a contestarme. Yo me doy ya por satisfecho con saludarte. No, Y el mira, gusto es mío. me ha llamado la atención lo del arroz. No sabía yo que para calentarla el arroz servía. Una vez pensado, pues me lo he pasado pipa. Como anécdota para aportar, por ahí dicen que incluso han enviado la ceniza. Hola, buenas tardes. La ceniza al espacio. Un fuerte abrazo a toda la NE, extensivo a los posibles radioescuchas. Se despide Manuel desde Málaga. Gracias, Daniel. No, Manuel, el gusto es mío y voy a tratar de responderte. Por un lado, el tema de pico satélite tiene que ver con, otra vez, unas nomenclaturas bastante definidas, pero no son a rajatabla. Entonces, pico satélite hablamos más o menos de 10 por 10 por 10 y son 10 por 10 por 20 y también por ahí se lo considera pico satélite, baja transmisión, bajo consumo, y que tienen que pesar entre 100 gramos y 1 kilo 200, más o menos. Y otra vez esto no es exacto, esto es más o menos, ¿sí? Porque después, la altura que habías preguntado los satélites son aproximadamente 400 y pico de kilómetros. Otra vez, no es exacto, es más o menos en ese rango. No necesariamente el pico satélite se tiene que poner en esa altura, sino que es como que al revés, es decir, se pone en esa altura por las características de ese satélite, por ser también un satélite que no es geoestacionario. Entonces, hay una serie de temas tecnológicos y hay, así como en la radiofrecuencia, hay ciertas bandas públicas, por decir así, la banda ciudadana, el CB, y todo el mundo dice, bueno, mira, 11 metros CB con estos equipos. Bueno, en el caso de los 400 y pico de kilómetros, sería algo así como una onda, un halo CB en el espacio. Es decir, bueno, mira, lo que pasa acá, todos estamos de acuerdo, todos los organismos aeroespaciales estamos de acuerdo que lo que pasa acá es medio anárquico y ya está. Entonces, sobre lo que preguntabas de nanosatélites. Bueno, el nanosatélite evidentemente es más pequeño todavía, tiene otras problemáticas. Una de las problemáticas que hay, digamos, tiene cosas similares, pero tiene otros problemas, es la compactación en medida. Yo no podría decirte, perdón, vamos a hacer al revés, voy a hablarte en positivo. Lo que yo creo es que ni los pico ni los nanosatélites van a prosperar en el tiempo. Esa es mi opinión personal, por ahí me equivoco, pero es mi visión. Yo creo que acá lo que va a prosperar son otras soluciones. No voy a darle el nombre de la empresa, pero hay 2 o 3 empresas grandes en el mundo que están implementando cobertura de Internet en el mundo con otros sistemas, sean con unos aviones solares, sean con globos, sean con unos satélites especiales. Es decir, el mundo está viajando a una digitalización mayor y está viajando a unos sistemas de comunicaciones que tengan más instantaneidad. ¿Bien? Entonces, que evidentemente, a ver, aún ese satélite que estoy hablando de estas compañías tampoco es instantáneo por la distancia. Al final, cualquier empresa que utilice la radio, todos sabemos que tiene un lag, eso, tiene una demora. Entonces, mi opinión personal, mirando un poco lo que ocurre con otros rubros, es que vamos a ir a soluciones de 2 o 3 o 4 empresas en el mundo que den un sistema de comunicación mejorado. Así como hoy por hoy están las empresas de telefonía con el 3G, 4G, con el 5G que está viniendo ahora, yo creo que todo esto va a pasar por esa parte. Y no me extraña de que sí haya una antena repetidora en el pico de una gran montaña y que cubra eso toda una zona enorme. Pero otra vez, como nada es gratis, esto acá mezclamos finanza y economía con tecnología, como nada es gratis, poner una antena en un lugar o poner satélites dando vuelta está asociado con el costo de eso.
Y sobre uno de los temas que planteaste, los nanosatélites, los aviones de combate, es decir, en nuestras investigaciones, lo que está ocurriendo ahora en el mundo de la guerra, por decir así, en el mundo, sí, del combate, lamentablemente, es que lo que está ocurriendo ahora es que aviones teledirigidos o drones, ¿sí? Drones de tiempo real, digamos, de comunicación real con una base, o teledirigidos, están siendo la tecnología de la guerra. Bien, desde ahora entramos en un tema de guerra que por ahí no le interesa o es desagradable tocarlo, pero en el pasado había un equipo, una escuadra de soldados que iba a un lugar a hacer el relevamiento de un valle de las tropas enemigas, lo que fuese. Bueno, eso después de la época de Irak, de todas las guerras de Arabia Saudita, se cambió y empezaron a aparecer los drones no tripulados. Bien, los drones, que es muy común el dibujo de un dron con una cabeza muy ancha, unas alas largas, que despega de un lugar, despega de una pista, vuela miles de kilómetros con cámaras, bien, eran los drones no tripulados. Eso fue esa etapa de la guerra. Te diría cerca del 2000, 2000 y pico. Esa etapa cambió la guerra porque lo que hizo es que ya no necesites soldados en tierra o en aviones, sino que mandás un dron muy alto con unas cámaras muy buenas, donde ves una superficie, el dron está dando vueltas, se va y te hizo en tiempo real el análisis de una superficie. Ese dron evolucionó en los que son esos mismos drones, pero con armamento, sea con ametralladora o sea con misiles teledirigidos. Bien, esa fue la evolución que hubo en aparatos de combate, digamos. Y luego, lo que está ocurriendo ahora, desde hace, yo diría que 8 años, 10 para acá, es que la evolución de eso es un avión que lanzo yo, es decir, un avión de 1 metro por 60, 80 centímetros, que yo lanzo desde la base, desde la tierra. Ese avión vuela por radiocontrol y cuando cae en un determinado lugar explota, ¿bien? Como misiles, pero ni siquiera necesitas un lanzamiento de misiles, sino que es un avión de radiocontrol, o los cuadricópteros, los drones de 4 motores, donde hay desde algunos muy pequeñitos, de unos microdrones, que estamos hablando por ahí de 15 por 15, o un picodrone, si queremos utilizar el término. Es un dron muy, muy pequeñito que el dron, digamos que puede atravesar ventanas, huecos, es decir, logra entrar en un lugar donde quizás se puede parar acá entre donde estoy yo y esta pantalla. Es decir, el dron viene volando y se paró acá y se queda dando vuelta acá, ¿bien? Manejados de manera externa o autodirigidos. Esos drones pequeñitos, drones de 20 centímetros, y ya hay drones de unos 40 o 50 centímetros donde además llevan explosivos. Entonces, la evolución de maquinaria de guerra está pasando por ese tipo de drones o de aviones. Y se están utilizando hoy en día en distintas guerras en varias partes del mundo donde ya no hace falta un lanzador de misiles, no hace falta un barco, una corbeta, un destructor, no hace falta un avión de los grandes para lanzar un misil. Toda la estructura de combate cambia, lo estamos viendo en Ucrania también, donde estos nuevos equipos de combate están pasando a ser el equipo de combate del día. Lamentablemente. Bueno, no sé si había más preguntas, perdón. Sí, adelante, bueno, adelante. No sé si alguien más quiere comentar algo, que me indique que quiere hablar, me comente algo al respecto y yo le abro el micrófono. Decir que estoy en Portable, ahora mismo estoy en la zona 5, ya el próximo domingo sí que estaremos en las Islas Canarias. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario al respecto. Bueno, creo que no. Daniel, a ver, ¿no hay algún... Bueno, si alguien quiere o simplemente hacer un comentario sobre lo que se ha tratado o simplemente saludar, no sé, también es bienvenido. No, decirte
Por mi parte, nada, agradecerte que estuvieras aquí en este tiempo de sobremesa del domingo, que hayas compartido con toda, bueno, la verdad que es una información muy precisa y muy interesante y de una manera muy amena, que eso siempre se agradece para todos, ¿no? Y bueno, vamos a ver si te recuperamos en otro momento para alguna otra iniciativa que quieras hacerlo a través de este foro de la tecnología también, del mundo de la radioafición, que todavía está ahí, a pesar de que ya no digamos, no lo ejerzas activamente, pero siempre yo creo que eso el radioaficionado ya lo lleva, tenga las letras o no, lo lleva ya consigo, ¿no? Desde siempre. Totalmente. Bueno, yo primero, muchas gracias. Felices Pascuas para todos aquellos. Felices Pascuas, feliz Pesaj. Aquí hay varias religiones. Muchas gracias por invitarme. Espero que les haya interesado esta charla, esta presentación de una tecnología. Por supuesto, si hay algo en lo que pueda aportar otro día, lo mismo. Me avisás y trataremos de acomodar los horarios para hacerlo. Y un tema, yo creo, este es un tema para ti, pero bueno, para todos, en realidad muy importante, y es que en los últimos 2 años para acá hemos tenido muchas caídas de varias o muchas horas en Internet. Bien, es decir, no es la primera vez que se cae el servicio de Google, de Facebook, de Twitter, de Amazon, de cualquier servicio y se cae por 1 hora, por 2, y hemos tenido caídas de 6, 8 horas, ¿no? Entonces, nosotros en el programa siempre decimos, siempre comento yo, no soy el insistente con este tema, decir, mire, señores, prepárense, porque uno de estos días vamos a perder Internet, o vamos a perder Instagram, o Telegram, o lo que fuese, durante un par de días. No 1 o 2 horas, 1 o 2 o 3 días. Prepárense cuando haya una zona de una ciudad, sea, no sé, Cali, Buenos Aires, Madrid o Berlín, y se pierda la cobertura de Internet durante 1 o 2 días. Entonces, preparémonos, porque eso es algo que va a pasar. Tardará más, menos, serán varios días, muchos días, 2 días solo, pero va a pasar. Entonces, preparémonos. Y pegado con este mismo concepto, siempre decimos lo mismo. Dejen a mano un equipo de radio, un banda ciudadana, dejen un equipo de 10, 20, 40 metros a mano, manténganlo preparado con las antenas puestas, porque cuando algo pase y se corte Internet, ¿bien? Hoy en día Internet sirve, te diría que hasta para abrir una puerta de tu casa, para regular el termostato de la calefacción, para este tipo de servicios, videoconferencias, las noticias, es decir, Internet se transformó en el medio número 1. Lo que antes era la radio, los periódicos, o los medios de información, todo eso migró a Internet. Pero preparémonos para cuando no haya Internet. Y ahí volvemos, y es un tema que no quería dejar pasar, volvemos a la radio. Entonces, dejen los equipos preparados, mantengámoslos aceitados, funcionando, la antena calibrada, porque no sabemos cuándo, pero va a pasar que nuestras comunicaciones van a tener que pasar por otra cosa. Nada más. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y bueno, yo siempre digo que la radioficción está vigente, a pesar de que algunos le quieren dar fecha de caducidad, pero no. Quizá tenga, como decimos, fecha de uso recomendable, pero no caduca, la radioficción no caduca. Así que gracias, Daniel. Y ya, bueno, ya he compartido también el canal de Dominio Digital para los que quieran sumarse a esa iniciativa tan loable. Y nada, y agradecerte este tiempo que has compartido con nosotros. Muy amable. Gracias a todos, gracias a ti en especial, y ya hablamos en otro momento. Será hasta la próxima. Y un 73, muy cariñoso, desde aquí, desde Albacete. Chao.